Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de nuestra iglesia en línea y poder compartir un rato en la palabra de nuestro Dios. Oro para que puedas pasar o podamos pasar un tiempo lindo en este momento y sobre todo un tiempo en el que su palabra afirme en nuestros corazones verdades que nos ayuden a enfrentar lo que la vida traiga. Hoy quiero compartirles en un tema que he llamado terremotos, huracanes y guerras. ¿Cómo hacer frente a aquellas cosas que no controlamos? De esto vamos a hablar un poco, en especial porque en los últimos meses esto de alguna manera ha estado muy presente en nuestras vidas, presentes en las noticias. Muchas personas han tenido que quizás afrontar situaciones como estas, algunas de maneras directas y otras, por supuesto, batallar quizá un poco con el hecho de cómo puedo entonces hacerle frente a estas cosas si se presentaran en mi vida. Estamos viviendo una época donde en muchos lugares se han dado terremotos, en muchos lugares han sido azotados por huracanes, como inundaciones han surgido en diferentes lugares y también como guerras, rumores de guerras, amenazas de guerras también surgen en medio de nuestro tiempo. Y creo que como iglesia estamos en el mundo, estamos acá y necesitamos entonces también preguntarnos cómo afrontamos en lo personal este tipo de situaciones en nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Y en lo que quiero enfocarme más es en la confianza que debemos tener mediante la comprensión de la intervención de Dios, más allá de lo que esto pueda significar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano o cualquier otra cosa. Vamos a centrarnos más cómo en lo personal afronto cuando tales cosas amenazan o cuando tales cosas pueden pretender agobiarnos, afectarnos, afligirnos en lo personal o familiar. Hay un salmo en el cual quiero que hoy basemos lo que vamos a compartir y es el Salmo número 46. El Salmo 46 inicia diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este es un salmo escrito por los hijos de Coré. Era un salmo principalmente para ser cantado, pero que en sus palabras vamos a encontrar mucha respuesta a cómo nosotros podemos plantarnos en verdades para hacer frente cuando hayan cosas que no controlamos, que no podemos desde lo personal hacer que ciertas cosas, por ejemplo, cambien o sean diferentes. Vamos a mirar esto a través de este salmo. Y lo primero entonces que el salmo nos muestra es que afirma esto. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Lo primero que quiero que veamos allí es esto, que no importa lo que suceda, no importa cómo se comporte el tiempo, cómo las situaciones vengan sobre nuestra vida, confía en la ayuda de Dios, el cual muestra para nosotros, es para nosotros amparo y ayuda segura. Es nuestra fortaleza. En otras palabras, aunque puedan venir ciertas cosas, entonces plantarnos en eso es lo que nos va a permitir vivir de acuerdo a las consecuencias que esa confianza trae. ¿Y cuál es precisamente entonces esa confianza o a qué es que nos lleva tal confianza? Mira lo que sigue diciendo el segundo versículo: por eso, en otras palabras, si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, si Dios es una ayuda segura para nosotros, entonces dice: por esa causa no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. En otras palabras, lo que está diciéndonos es: no te dejes atrapar por el
temor. Cuando nosotros vivimos en la confianza de saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza, es un refugio seguro en los momentos difíciles, entonces una de las cosas a las que les podemos hacer frente con toda determinación precisamente tiene que ver con el temor. Mira, cuando tales cosas ocurren cerca, una de las cosas que humanamente vamos a experimentar es temor. Ahora, ¿por qué no experimentar temor o cómo hacerle frente al temor cuando esto se presente basado en la confianza en Dios? Hay muchas cosas que aquí podemos entonces notar. Ciertamente, quien ha estado en un sismo, quien ha estado quizá en un tiempo en una zona de huracanes, sabe todo el riesgo, el peligro que esto representa. Hay una palabra en la escritura que dice que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, y eso puede incluso ser un desastre natural. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, puedes entonces aún enfrentar este tipo de situaciones con la confianza de saber que Dios ha decidido esconder tu vida, que tu vida está escondida con Cristo en Dios, que nada puede suceder en torno a ti que escape a la confianza que te debe dar el hecho de que Dios está al control. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Acá mismo en nuestra nación hemos visto cómo inundaciones han surgido en diferentes lugares. En nuestra propia ciudad de Cabudare, acá donde nosotros estamos, han habido lugares donde se ha desbordado el agua, mucha agua cayendo, mucha lluvia, en fin. Y esto puede generar en las personas cierta ansiedad y preocupación, cierta tensión y aún ciertos temores. Pero lo que nos dicen, lo que nos menciona este salmo es precisamente eso. Por eso dice, no temeremos. Ahora, fíjense que el Salmo no nos invita a no hacerlo. No es que dice, bueno, si tales cosas ocurren, no teman, sino que lo da por sentado. Es un canto que dice, aunque estas cosas lleguen a ocurrir, he tomado una decisión. Y la decisión es no dejarme atrapar por el temor, sino confiar en el Señor. Dice, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Como lo que estamos viviendo y viendo y lo que muchas personas a través del tiempo han podido ver, como por ejemplo las temporadas de huracanes. Pero continúa diciendo algo bien interesante este salmo. En el versículo 4. En el versículo 4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. En otras palabras, está diciendo que mientras tales cosas están ocurriendo, mientras los montes están traspasando al corazón del mar, dice el Salmo, mientras están rugiendo las aguas, mientras todo esto está ocurriendo, dice, hay un río que está corriendo a través de la ciudad del Altísimo, de la ciudad de Dios. ¿De qué río estamos hablando? Yo quiero que miremos lo que dice el libro de Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Está hablando Jesús. Y es interesante porque lo que dice es esto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo, aquí viene la explicación, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que en medio de las tormentas, en medio de las cosas que no controlas, recuerda esto: hay un río que corre a través de ti, porque eso que dijo Jesús en ese momento
no había podido cumplirse porque todavía él no se había ido, pero en este momento ya eso sucedió. ¿Y de qué río está hablando? Es la presencia misma de Dios, quien a través de su Espíritu Santo fluye en ti y a través de ti. No es no temer por no temer, sino confiar en que el Espíritu Santo está obrando en tu favor. El Espíritu Santo está en ti. Uno, para que puedas en el interior sentir confianza, para que puedas en el interior tener paz, para que puedas dentro de ti tener tranquilidad, para que aún en medio de ciertas cosas, cuando la gente se alarma, cuando la gente se preocupa, cuando Corea del Norte decide enviar cohetes a ciertos lugares del planeta, cuando Rusia interviene sobre algunos territorios, y cuando estas cosas comienzan quizás a generar ansiedad en tu corazón, recuerda que en medio de toda esa tormenta hay un río que corre a través de ti. Y es la presencia del Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros y está también con nosotros. Lo cual nos indica que si Dios nos entregó a su Espíritu Santo como las arras de la promesa, no importa lo que suceda, no importa si son guerras, rumores de guerras o desastres, tú puedes plantarte en esto, decirle: Señor, si tú estás conmigo, si tu Espíritu está conmigo, no solamente eres mi paz, sino que eres la promesa de que eres mi proveedor, de que eres mi sustentador, de que eres mi alto refugio, de que en ti puedo estar seguro y estar confiado, porque nada me faltará, porque a través de tu presencia y a través de tu Espíritu Santo hay un río que sacia, que satisface cada una de las necesidades que puedo tener o puedo experimentar a través del tiempo. ¿A qué te animo? A que puedas entonces confiar en la obra del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo: Dios está en ella, la ciudad no caerá. Dice: Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, dice, Dios le brindará su ayuda. Aquí hay algo más, y es confiar que la gracia de Dios está y seguirá estando con los hijos y las hijas de Dios. La gracia de Dios está, repito, y seguirá estando con los hijos y las hijas de Dios. La tierra gime, la tierra clama, la tierra aún reacciona ante ciertas situaciones y ante ciertas circunstancias, debido por un lado a acciones de los seres humanos, pero por otro lado también la tierra reacciona ante la voz y los mandatos de Dios. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, no importa lo que planifique un hombre, no importa lo que planifique una nación, no importa lo que planifique un reino, en tu vida hay una presencia. Es la presencia de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Mientras los hijos de Dios estén en este planeta, los ojos de Dios están sobre este planeta, y el cuidado de Dios estará sobre la vida de los hijos. No solo en lo temporal, no solamente en las cosas temporales, sino aún en las cosas eternas. Aun cuando alguna situación, alguna circunstancia puede hacer que un hijo de Dios perezca o fallezca humanamente hablando, los ojos de Dios están sobre él, están sobre su familia, para recordarle que la vida no termina allí. Pero por otro lado, dice que hay una presencia de Dios en la ciudad. Está una presencia de Dios en la ciudad donde tú te encuentres. Puedes orar así. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Génesis, encontramos que la creación entera fue hecha y que finalmente es creado el ser humano para que gobernara sobre la creación. Pero hay algo interesante.
Cuando el ser humano se alinea a la voluntad de Dios, entonces puede hacer aún que la tierra le obedezca, que la creación le obedezca. Cuando nos apartamos de Dios, es la tierra o es la creación la que gobierna sobre nosotros. Pero cuando estamos, repito, alineados a la voluntad de Dios y a Dios mismo, entonces es ella, es la creación la que tiene que obedecernos a nosotros. Es más, hay momentos en los que con la confianza de saber que Dios está con nosotros y sabemos de testimonios, no solamente desde la Biblia, como el momento en el que Jesús se levanta una tormenta en el mar y él se para y en lugar de simplemente echar a correr hacia algún lado, se para y dice: detente. Porque sabía, si estoy en la voluntad de mi Padre, si estoy en la voluntad de Dios y si camino con la confianza de saber quién soy, entonces aún la tierra, la creación entera tiene que obedecerme, porque fui creado, fui diseñado como ser humano hablando, fuimos creados para que sea de esa manera y no a la inversa. Fuimos diseñados para que entonces nosotros gobernemos sobre estas cosas y no a la inversa. El problema es que a veces estas cosas se ven como muy amenazantes sobre nuestras vidas, pero la verdad es que fuimos colocados como la corona de la creación. Así lo dice la Escritura, así lo dice la Biblia. Y a través de Cristo tales cosas vuelven a suceder. Repito entonces que es importante confiar en que la gracia de Dios está sobre sus hijos y sobre sus hijas. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. En este caso, entonces, recuerda que mucho de lo que ves, que mucho de lo que vemos suceder en este tiempo alrededor de nosotros, en la naturaleza y en la tierra, tiene que ver con la intervención de Dios en ella. Porque cuando Dios deja oír su voz, dice la Escritura, entonces estas cosas pueden llegar a ocurrir. Pueden haber un terremoto, puede haber un tsunami, puede haber o dejarse ver quizá una tormenta eléctrica, puede dejarse ver lluvia demasiado impetuosa, pero recuerda que la creación entera obedece a la voz de Dios y en muchos casos tiene que ver con la intervención de Dios. Por eso, si es la intervención de Dios por alguna causa, necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar que Dios no simplemente hace ruido, no solamente hace alboroto. Dios cumple propósito. Y si hay algo que Él ha determinado hacer en un determinado lugar por alguna razón, por alguna causa, entonces necesitamos confiar en su voluntad, confiar en su autoridad y confiar sobre todo, como hijos e hijas suyas, confiar en su amor. ¿Te imaginas el momento en el que, por ejemplo, Dios iba a traer a libertad al pueblo de Israel desde Egipto y que se comienza entonces a sentir un ruido de muchas aguas agrupándose, y era porque el mar se estaba abriendo? Era la voz de Dios interviniendo sobre la creación. O el momento en el que Moisés le habla a una roca y comienza a brotar agua de aquel lugar. Era la intervención de Dios con un propósito específico. Hay cosas que tú y yo no controlamos, pero es que hay cosas que tú y yo no conocemos. Hay cosas que no sabemos. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios conoce la intención de cada persona. Y Dios puede, aún a través de una lluvia, detener la maquinación de alguna persona perversa que venía contra alguien, que venía contra algo, que venía contra una nación. Y solo su intervención en ese momento lo que hizo fue parar, detener aquello que eran los planes de alguien sobre un cierto lugar. El asunto es que vemos solo la intervención, pero no entendemos cabalmente el propósito o no entendemos el por qué. Y no tenemos que hacerlo.
No tenemos que comprender cada cosa, pero lo que sí podemos hacer es confiar que en muchos de estos momentos es la intervención de Dios. Por eso incluso cuando tales cosas ocurren, nosotros podemos decirle: Señor, gracias porque tú estás mostrando tu poder y tu autoridad sobre este tiempo, sobre estos momentos, y sigues hablando. Y prueba de que sigues hablando es de que la creación sigue temblando. Porque así lo dice el libro de los Salmos. Y no solamente el libro de los Salmos. Así lo expresan también profetas como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. Dios interviene. Pero no debemos obviar que ese Dios que interviene es nuestro Padre. Y que no lo hace por maldad. Lo hace de acuerdo a su designio, el designio de su voluntad, y también de acuerdo a su propósito y su eterno conocimiento. ¿Qué nos da eso? Confianza. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista o los salmistas es esto. Están diciendo: ciertamente Dios va a intervenir. Dios puede hacer que el agua se mueva. Dios puede hacer que algo en la naturaleza cambie. Dios puede hacer que las placas tectónicas de la tierra puedan quizás separarse en un momento dado. Dios puede intervenir de la manera que Él cree que debe intervenir en su creación. Pero no olvidemos, dice el salmista, que ese Todopoderoso está con nosotros. Es decir, está de nuestro lado. Y eso puede entonces llevarnos ante aquellas cosas que en apariencia nosotros no controlamos, o que en verdad realmente no controlamos. Nos da confianza el saber que en nuestra barca, por hacer referencia a aquel momento de Jesús con sus discípulos, en nuestra barca está el Todopoderoso. Por eso confiamos en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no necesitamos o no deberíamos pasarla por alto. Cuando llueve copiosamente, dile: Señor, gracias. Y sé que estás presente. Hay una promesa de Dios sobre la humanidad. El mundo no será acabado una vez más con agua. No lloverá hasta que todos se ahoguen. No ocurrirá. Hay una promesa de Dios sobre la vida de las personas, del ser humano. Y si eso hace Dios con todo el ser humano, ¿qué no hará Dios por sus hijos y por sus hijas? Desde luego, no siempre tales cosas ocurren como la intervención de Dios. También el ser humano, y con el conocimiento que el ser humano tiene ahora, puede hacer que ciertas y determinadas cosas ocurren. Pero es que aún esas personas están por debajo de aquel que la Biblia llama y describe como el Todopoderoso, que está de nuestro lado, que está de tu parte. Mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrantado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. En otras palabras, necesitamos saber que Dios pondrá fin a las guerras. Que Dios es el único que a través de la historia ha intervenido para colocar fin a las guerras. Es el que tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Hay personas que creen que, bueno, mira, vamos a nuestro país, vamos a reorganizarnos porque vamos a volver. Pero la verdad es que si Dios no permite que algo ocurra, no ocurrirá. Y si Dios decide disolver una situación, Él lo hará. Si Dios tiene que intervenir, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo.
Y en muchos de estos casos y muchas de estas guerras a través de la historia, Dios no ha estado allí para incitar a que tal cosa llegue a ocurrir, pero una vez que tales cosas ocurren, lo que nos dice el Salmo es: Dios tiene el poder y la autoridad para detener las guerras. Hijos e hijas de Dios, confiemos en el Señor en esto y plántate en oración y en la confianza que te ha dado tu Padre, de ir aún para orar y decir: Señor, esta guerra, interven en esta guerra para que pueda detenerse. Y confiamos en lo que es el conocimiento eterno de Dios. Solo Él sabe por qué las cosas suceden de las formas que suceden. Pero como hijos suyos que somos, podemos decir como dice el Salmo: vengan y admiren y alaben al Señor por los portentos, por las maravillas que Él hace. Y luego dice: y una de esas maravillas es que puede darle fin a una guerra. Así que en tiempos como estos, en lugar de simplemente dejarnos o quedarnos atrapados por lo que una noticia dice, por lo que un comentario que nos llega nos hace pensar o nos hace sentir de cierta forma, en lugar de quedarnos con eso, recuerda cuál es tu posición, recuerda cuál es tu función en Cristo, recuerda cuál es tu nombre, qué es lo que se te ha entregado en Cristo Jesús y el acceso que tienes al trono de la gracia de Dios para aún decirle: Señor, creo que eres tú el que puedes intervenir para que tal cosa pueda llegar a cambiar, y confiar en Él. Así que no solamente en asuntos naturales, desastres naturales, en cómo la tierra puede reaccionar ante ciertas cosas, sino aún ante temas tan humanos como la guerra, podemos entonces decirle: Señor, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios y confiamos en ti. Y aún orar con la autoridad que Dios nos da. Y quiero cerrar con esto. Mire lo que al final dice el versículo 10. Esa es la parte que quizás es un poco más complicada como seres humanos. Pero lo que dice el Salmo al final en el versículo 10 es esto: quédense quietos. Y aquí sí está hablando Dios directamente. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y finaliza el Salmo diciendo: el Señor Todopoderoso está con nosotros. El mismo Señor nos dice este día: estén tranquilos, que desde lluvias y movimientos de tierra y situaciones de la naturaleza no te dejen atrapado en el temor, en la angustia, en la desesperación, en la desesperanza, sino estar quietos y decirle: Señor, confío en ti. Confío en que tú eres mi amparo y mi fortaleza, que eres mi refugio seguro aún en los momentos difíciles. Que podamos recordar esas palabras cuando Él dice: en todas las naciones voy a ser exaltado. Ese día llegará, ese momento llegará. Bien, pero entre tanto, estemos quietos. Sobre todo, reconozcamos que Él es Dios. En otras palabras, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de mí, Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida ni siquiera de su creación. Dios está presente y pendiente. Bien, confiemos en eso. Oro al Señor para que en este tiempo, este salmo que hemos leído pueda ser un asidero para ti, no solamente hoy, sino en los días, semanas, meses que vienen. Tú puedas recordar que hay un lugar seguro al que has decidido ir, y es la presencia misma de tu Dios. Es la manera en la que tú y yo
podemos entonces entrar en esa confianza y en la seguridad para que tales cosas entonces no nos angustien, no nos atormenten. E incluso ir con la confianza de saber que si Dios está con nosotros, aún muchas de estas cosas tendrán que detenerse y aún tendrán que retroceder en tu presencia, no por tu presencia, sino por aquel que ha decidido estar en ti. Pero si por alguna razón tuvieses que atravesar un momento como ese, aún así, confía que Dios cuida de tu vida, no solo en lo temporal, sino también en lo eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero, antes de orar, decir, a veces las tormentas que no controlamos son naturales y a veces son espirituales. Quizás alguno está viviendo en una tormenta, en una situación amenazante, ya no desde el punto de vista de lo natural, sino desde el punto de vista personal, en lo emocional o espiritual. Y yo quiero que pienses en esto. Si Dios tiene control aún sobre cosas tan grandes como el universo, grandes para nosotros, como el universo, ¿será que no tiene también control, autoridad, dominio sobre las cosas que tienen que ver con tu vida? Desde lo macro hasta lo micro, Dios es rey. Porque todas las cosas para Dios son posibles. Quiero que sepas que no solamente en estos asuntos Dios está interesado. Dios está interesado en que las cosas que te angustian ahora también puedan ponerse en calma, puedan ponerse en tranquilidad. Que puedas hoy también, aún en esas áreas, reconocer que el río de Dios corre dentro de ti, que su Espíritu Santo está en ti. Y que eso aquiete tu corazón, aquiete tu espíritu, aquiete tu alma y te guíe por el camino de la confianza. En el nombre de Jesús. Hay cosas que escapan a tu dominio, que escapan a tu control. No puedes controlar lo que pasa, por ejemplo, con la salud de un familiar. No puedes controlarlo. Pero recuerda, Dios sí. No puedes controlar lo que suceda con las finanzas de tu familia. No puedes controlar lo que pasa con las finanzas de una nación, las finanzas de una empresa, en fin, en cualquiera de estas áreas. Quizás no puedes controlarlo, pero Dios sí. Y hoy podemos decir, Señor, tú eres mi alto refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios en el cual he decidido estar quieto y reconocer que tú eres mi Dios. Oramos al Señor. Padre, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque a través aún de Jesús mismo nos haces ver la importancia que tiene el estar plantados en la verdad y en la confianza de saber que tú has decidido estar con nosotros. Que si somos tus hijos y tus hijas, no importa si los reinos se tambalean, que no importa si algunas situaciones en el mundo parecen afligir a la población, afligir a la gente y hacerles vivir en ansiedad. Que no importa si pueden haber movimientos telúricos, no importa si hay terremotos, huracanes, que podamos hoy simplemente decir, Señor, nuestras vidas están en tus manos y nada puede arrebatarnos de ella. Porque tú has decidido ser nuestro refugio. Tú has decidido ser como esa ave que junto a sus alas o debajo de sus alas pueda colocar a sus polluelos y debajo de sus alas podamos sentirnos seguros. Por eso, Señor, si alguna persona está angustiada, afligida, viviendo alguna tormenta en su vida, que hoy pueda sentir que la sombra tuya le cubre, que está bajo la protección y el cuidado del Todopoderoso. Y que esto nos dé tranquilidad y quietud.
No solamente, Señor, aquellos que están en lugares donde tales cosas están ocurriendo. Oramos en este momento, Señor, por aquellos que están en sitios de guerra. Oramos por aquellos que están atravesando valles de sombra, de muerte, debido a las guerras que hay en diferentes lugares. Oramos por ellos, Señor. En primer lugar, te agradecemos porque sabemos que tú cuidas de tus hijos e hijas en esos lugares, pero también que tu favor alcance, Señor, a aquellos que están en esos lugares para que lleguen también a conocerte. Oramos por aquellos, Señor, que están en lugares donde han habido terremotos. Ahora mismo, Señor, ponemos sus vidas en tus manos. Pedimos, Señor, que aquietes sus corazones, pero también, Señor, gracias por cuidar de tus hijos, de cuidar de tus hijas. Y si alguna situación difícil están atravesando, que ellos tengan la confianza de que tú proveerás lo que haga falta para que puedan salir adelante, entendiendo que nada escapa a tu voluntad y a tu dominio y a tu autoridad. Señor, oramos en este momento por las personas que han estado expuestas a huracanes, que quizás han perdido muchos de sus bienes, que han tenido que salir a otros lugares, refugiarse en algún otro ambiente y ahora sus corazones están quizá angustiados, afligidos, pero creemos, Señor, y en especial oramos por aquellos que son tus hijos y tus hijas, primeramente, para que ellos puedan estar quietos y reconocer que tú eres Dios y que tú les sacarás adelante, porque es tu mano la que les sostiene. Pero aún, Señor, aquellos que atravesando esta situación no te conocen, no confían en ti porque no te conocen, que hoy, Señor, puedan ellos encontrar también una manera de que puedan llegar a reconocer y a conocer a aquel que les ama tanto, que está allí dispuesto a extender su mano para llevarles y sacarles adelante. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por aquellos que han sido víctimas de inundaciones en diferentes lugares, oh Dios. Hoy te pedimos también que puedas traer quietud y que aún mientras atraviesan este momento puedan llegar a reconocer que es tu mano la que les sostiene. Padre, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos y hay cosas que no controlamos, pero sabemos y entendemos y controlamos aquello que tiene que ver con nuestra fe y aquello que tiene que ver con nuestra confianza y está puesta en ti. Oramos aún por nuestra nación, Señor, en este momento. Y pedimos por personas que quizá están siendo afligidas por algunas de estas cosas y sus corazones se sienten desesperados, se sienten desorientados. Y hoy, Señor, oramos para que puedas entonces traer calma y paz al corazón de tus hijos e hijas y dirección hacia ti de aquellos que todavía no te conocen. Y si es que el obrar de algunas personas que con maldad están llevando tales cosas que afectan a la población de todo este mundo, los están llevando para que ellos sean exterminados, para que ellos entonces puedan ser acabados, para que ellos puedan ser destruidos, recurrimos, Señor, a tu soberanía y recurrimos a tu poder y a tu autoridad para que aún puedas detener los planes de los perversos. No importa qué tan poderosos parezcan, tú eres el Todopoderoso. Que no importa qué grado o nivel de autoridad ostenten, tu autoridad está por encima de tales cosas y que nosotros podamos mirar en el tiempo, levantar nuestras manos y decir: adoramos a un Dios porque actuó de forma maravillosa en los tiempos que así lo necesitábamos. Oramos en tu nombre, querido Jesús. Amén y amén. Quizás hoy has compartido este tiempo con nosotros por primera vez y quizás estás atravesando un tiempo o has atravesado un tiempo de tormenta, ya sea en lo personal, en lo externo, en fin. Pero hoy reconoces que hay un Dios que te ama profundamente, que hay un Dios que envió a su Hijo
para darte redención y vida, para darte un camino lleno de esperanza y la seguridad de saber que no importa qué valle, qué situación atravieses, su mano es la que está dispuesta a sostenerte. Si ese es tu caso y hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo, yo quiero entonces pedirte que hagas conmigo esta oración. Dile así: querido Dios, gracias. Gracias porque hoy entiendo cuánto tú me amas y lo dispuesto que estás para, aún en situaciones en lo aparente tan humanas, tú has dispuesto, Señor, estar allí para hacer una mano extendida y levantarme. Dile: te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Te pido perdón por aquellas cosas que he hecho sin tomarte en cuenta. Pero deseo a partir de hoy reconocerte como mi Señor, como mi Salvador y confiar toda mi vida a ti. Dile: gracias por ser mi amparo y mi fortaleza en medio de todas mis tribulaciones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, estaremos encantados de saberlo y aún de celebrar junto a ti esta maravillosa decisión que has tomado. Así que si quieres, nos los haces saber por alguna vía, por algún medio de los que tenemos a disposición, o si deseas, si estás aquí cerca de la ciudad de Cabudare, puedes visitarnos acá en algunas de nuestras sedes, tanto en el sector de Las Cuivas en Aguaviva o acá en la sede de Las Mercedes, más hacia el centro de la ciudad. Así que estaremos encantados de recibirte. Un abrazo para ti. Querida iglesia, sigamos orando, confiando y seguros de que Dios está con nosotros. Si has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, honrar al Señor como habitualmente lo hacemos, entonces hoy oro agradeciendo al Señor por tu vida, porque has decidido honrarle, y confiado estamos en que Dios honra a quienes le honran. Bendigo tu casa, tu familia, que en todo lo que emprendas, en todo lo que lleves adelante, puedas gozar del favor de Dios y la confianza de saber que Él es tu proveedor y que en Él nada va a faltarte, que Dios dispone el bien para aquellos que han decidido amarles, y por eso en esta área también Dios será fuente de provisión para ti. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.